experimentos con diferentes objetos hasta que, hasta que pudo comprobar qué era lo que sucedía. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahorita les voy a volver a hablar del señor que se inventó todo este carretazo, que fue pionero de este asunto. De hecho, la ley de Ohm, pues tiene su apellido, de George Simon Ohm. Oiga, cuando hablamos de las tres magnitudes fundamentales, vamos a ver un tratamiento matemático, es decir, de esa teoría, de esa definición que vimos anteriormente, mm, podemos deducir estas tres fórmulas matemáticas. De hecho, es la misma fórmula matemática que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Digamos que esta es la primera forma. Esta es la primera forma de la ley de Ohm, la primera forma matemática. Digamos, y esta es la básica. Usted hoy tiene que empezar a acostumbrarse a esta fórmula, Entonces usted puede decir B es igual a I por R. I por R. O lo puede poner como B es igual a IR. O B es igual a RI. Es decir, recuerden que en la multiplicación el orden de los productos no altera el resultado. Entonces, ¿qué pasa? De esta primera forma, esta es la forma que uno ya debe tener en la cabezota para poder enfrentarse a cualquier problema que requiera el uso de la ley de Ohm. De esta fórmula sale esta. Y de esta fórmula sale esta. Simplemente es despejando. Entonces, la variable que yo quiero despejar, pues la quito y la voy a poner al otro lado. Por ejemplo, de esta primera fórmula, entonces yo necesito despejar I. Entonces, aquí está R, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, que es lo que está. Opa. ¿Qué es lo que pasó acá? Entonces aquí quedó la B, esta R la paso aquí y me queda aquí. Entonces, lo que está aquí multiplicando pasa a dividir al otro lado de la ecuación y entonces obtengo la segunda fórmula de la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Y me sale la segunda forma de la ley de Ohm. También, de acá, si despejo resistencia, entonces la I pasa a multiplicar al otro lado. Y de ahí sale la tercera forma. Entonces, la resistencia es igual a tener el voltaje dividido la corriente. Y esa es la tercera forma de la ley de Ohm. No hay más. No hay más, porque el objetivo de la ley de Ohm es que a partir de dos datos o de dos magnitudes voy a hallar la tercera. ¿El objetivo cuál es? Tener las tres, conocer las tres magnitudes eléctricas fundamentales que están relacionadas en la ley de Ohm. Estas son las tres formulitas matemáticas, ¿cierto? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente es igual a voltaje dividido la resistencia. Y en la tercera, la resistencia es igual al voltaje dividido la corriente. Pero bueno, como esto es nuevo para ustedes, hay un truco y es utilizar el triángulo de Ohm o el triángulo de la ley de Ohm. Y entonces aquí lo que se hace es que se organiza las tres magnitudes, voltaje, corriente y resistencia, se organizan en un triangulito. Entonces, en la parte superior, pues está el voltaje, y en las dos partes bajas está la corriente y la resistencia. Sí, con este es un truco mnemotécnico, se llama, un truco mnemotécnico, y con este usted puede memorizar. Digamos, si usted tiene una evaluación, o está en el examen del IPES, o está en algún lado, usted simplemente lo que hace es pintar el triángulo, y hace las dos divisiones, y arriba le pone voltaje, y abajo le pone corriente, y
y le pone resistencia. ¿Y cómo se va a acordar cuál es la operación, cuál es la forma matemática? Sencillo. Esta línea horizontal, me simboliza división. Me simboliza una división. La línea horizontal la puedo tomar como una división. Acá. Y es acá. En cualquiera de los tres casos me simboliza una división. ¿Qué pasa? Entonces, simplemente con el triangulito, usted con el dedo dibuja el triángulo y con el dedito le tapa la magnitud que usted quiere calcular. Voy a simular aquí un dedo. Usted aquí tapa, ¿cierto? O tapa acá. O tapa con el dedo. Por ejemplo, si yo tapo aquí la corriente, entonces yo voy a decir que voltaje dividido resistencia. Tapo I y digo B sobre R, porque están divididos por una línea horizontal. Entonces, I es igual a B por R, que es lo que está, acá. Aquí. B es igual a I por R. Entonces, yo lo puedo hallar tapando con el dedito. Aquí, tapo acá y me dice que B es igual, B y es igual. Me quedan 10 minutos de clase. Vamos a agilizar esto. Y tapa. Y aquí entonces le da B sobre R. Si yo tapo acá, tapo aquí voltaje, entonces aquí me queda, a mí que me queda I por, aquí, perdón. Me devuelvo, aquí. Si tapo, I por R, entonces aquí se ve I por R. Si tapo acá I, entonces acá hay una operación de división. Ah, me faltó aclarar. Aquí la línea horizontal, esta línea horizontal me simboliza una multiplicación. Aquí esto es una multiplicación. Y acá esta línea que divide es una multiplicación. Entonces, recapitulando acá. Tapo con el dedito y la fórmula me dice que tengo que multiplicar I por R. Y me sale que voltaje es igual a I por R. Aquí tapo corriente y me dice que la operación es voltaje dividido resistencia. Y en el último caso, tapo R con el dedito y el triángulo me dice que tengo que dividir voltaje entre corriente. Y ahí está la aplicación de la ley de Ohm. Digamos que ese es el triángulo de Ohm que me permite agilizar el proceso si no me acuerdo de las fórmulas. Entonces, usted puede despejar o puede despejar o puede utilizar el triángulo. Entonces, esa figurita es importante que se vaya acostumbrando a ella y la vaya teniendo en cuenta para cuando esté realizando sus ejercicios. Ok. Entonces, me voy a saltar aquí esta partecita. Bueno, aquí están las tres magnitudes, el voltaje, la corriente y la resistencia, que son las tres magnitudes que conforman la ley de Ohm, que están inmiscuidas en esta ley. Me voy a la aplicación. Bueno, y aquí estoy hablando del señor George Simon Ohm, que fue quien experimentó y llegó a la deducción de la ley de Ohm. Voy a agilizar acá porque nos queda poquito tiempo. ¿Qué pasa con la ley de Ohm? La ley de Ohm dio partida a que se pudieran crear todos los objetos electrónicos que conocemos hoy en día, los radios, los timbres, los motores, los transformadores, los instrumentos musicales que funcionan con amplificadores, todos los artefactos tecnológicos que conocemos hoy en día, desde la calculadora hasta el televisor más sofisticado, pasando por los videojuegos,
los reproductores de sonido, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente en todos está la ley de Ohm. No hay ninguno que no tenga una relación directa con esta fórmula. ¿Cómo se aplica la ley de Ohm? Aquí hay 3 ejemplos. Entonces, acá tengo un ejercicio que tiene un enunciado. Dice, calcule o calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería, con una diferencia de potencial de 30 voltios. ¿Qué quiere decir? Que acá el ejercicio me está dando los datos. Entonces aquí calcule la intensidad. Aquí me dice calcule la intensidad. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar los datos que me da el ejercicio. Perdón, se me fue. Acá. Entonces, este primer ejemplo. Aquí me están dando los datos. Aquí me dice, ¿qué tengo que hallar? Intensidad, o sea, corriente. Aquí, ese es el primer dato. Esa es la incógnita que tengo que hallar. Luego me dicen la corriente, me piden la corriente. Aquí, me piden la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia. Una resistencia, aquí me da un dato. Resistencia, aquí está. Resistencia de 10 ohmios. Ahí me están dando un dato. Luego, de 10 ohmios. Y funciona con una batería, con una diferencia potencial de 30 voltios. Es decir, que aquí me están dando, uy, aquí de 30 voltios, aquí hay un error, aquí me equivoqué. Aquí es 30, muchachos. Aquí es 30 voltios. Qué pena. 30 voltios. Se puede graficar de esta forma. Tengo voltaje de 30 voltios y tengo una resistencia de 10 ohmios. Ahí tengo 2 datos y tengo que hallar un tercer dato, que es la corriente. Entonces aplico la fórmula. Aplico la fórmula que es I es igual a voltaje sobre la resistencia. Es decir, que es igual a tener 30 dividido 10. Y eso, 30 dividido 10 me va a dar 3 amperios. Ese sería el resultado de este procedimiento. Eso es la forma de hallar corriente mediante esta fórmula. ¿Cierto? Lo único que tengo que hacer es reemplazar. El segundo ejemplo es cuando tengo que hallar el voltaje. Entonces aquí me dice, calcule el voltaje entre 2 puntos del circuito de una plancha por la que atraviesa una corriente. Ahí ya me dan un dato que es la corriente, 4 amperios. ¿Listo? Y presenta una resistencia de 10 ohmios. Me dan resistencia, que son 10 ohmios. Y tengo que hallar el tercer dato, la tercera magnitud, que es el voltaje. ¿Cuál es la fórmula de voltaje? Voltaje es igual a I por R. Entonces, lo que hago es reemplazar los datos en la fórmula que me están dando. ¿Y qué va a ser? I es igual a 4 amperios, R es igual a 10 ohmios, y entonces 4 por 10 me va a dar 40 voltios. Es decir, el voltaje de este circuito es 40. Una fuente de 40 voltios con una resistencia de 10 ohmios me produce una corriente de 4 amperios. El tercer ejemplo, o el tercer caso, es, aquí ya, en el primero hallamos corriente, en el segundo nos toca hallar voltaje, y en el tercer caso, es cuando tengo que hallar la resistencia. Y entonces acá me dan el enunciado. Calcule la resistencia. Entonces aquí tengo que calcular esta resistencia. Que es atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios. Aquí me están dando 5 amperios. Y una diferencia de potencial de 11 voltios. O sea, me dan voltaje, me dan la corriente y tengo que hallar la resistencia. Entonces,
¿cuál es la fórmula para hallar la resistencia? Pues, aquí tengo que reemplazar. Resistencia, voltaje sobre la intensidad, entonces aquí 11 sobre 5, eso da 2.5 ohmios. Y ahí están las tres formas de hallar las tres diferentes magnitudes eléctricas con la ley de Ohm. La tarea que es presentarme los apuntes de esta clase, su resumen en el cuaderno con todos sus apuntes, y me van a resolver estos tres ejercicios. Estos tres ejercicios, el ejercicio 4, el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Y entonces acá usted tiene que leer y aplicar la ley de Ohm. Aquí tiene que hallar corriente, en el segundo tiene que hallar resistencia y en el tercero tiene que hallar voltaje. Esa es la tareita. ¿Listo, chicos? Nos queda como unos segunditos para ya terminar la transmisión. Niños, les voy a enviar este documento, ya terminada la clase, les envío este documento para que lo tengan como base, lo lean. No es complicado, no es complicado. Simplemente es aplicar las tres fórmulas de la ley de Ohm para cada caso. 1, cuando necesito hallar corriente. 2, cuando necesito hallar voltaje. Y 3, cuando necesito hallar voltaje. Esa es la ley de Ohm. No sé si haya sido muy complicado de entender, pero digamos que con este documento trato de que tenga usted la información necesaria para que pueda aplicar este concepto que es fundamental para todos los otros temas.